bienvenidos. ¿Cómo están, niñas y niños? Como siempre es un gusto saludarlos en una sesión más de Educando TV, Desafíos Matemáticos. Mi nombre es Ángel Fernando Cortés y como siempre me da gusto saludarte y poder desarrollar estas sesiones. El día de hoy vamos a ver otro tema muy interesante, el cual tiene por título Factor constante de proporcionalidad. En el desarrollo de esta sesión vamos a aprender o vamos a identificar el factor constante de proporcionalidad para resolver problemas sencillos. Y para empezar este tema vamos a hacer referencia a algunos lugares o momentos en los cuales hemos utilizado estas tablas o estas constantes de proporcionalidad. Sin duda alguna, si vas al cine o si has ido al cine o en el receso, podemos encontrar algunas tablas donde vienen listas de precios, ya sea por un producto, por dos, por tres o por cuatro productos. Vamos a poner un ejemplo que vayas al cine y en el cine vas a ver una tabla donde dice palomitas 20 pesos, ejemplo, están más caras, ¿verdad? Palomitas 50 pesos, de un combo de palomitas 50 pesos, 2 100 pesos, 3 150 y así sucesivamente. Hay una tabla de proporcionalidad ahí, tienen una relación esos números. En la hora del receso, seguramente también has visto por ahí en algún letrero donde venden las tortas o los tacos, los sándwiches, las tostadas, donde vienen ahí los precios. Una tostada, 5 pesos, 2 tostadas, 10 pesos, 3 tostadas, 15 y así sucesivamente. Pero no siempre encontramos también exactamente así la relación de una, cuando cuestan 2 o 3. A veces nomás viene el precio de un producto y nosotros tenemos que hacer el conteo o tenemos que desarrollar algún algoritmo o alguna estrategia para calcular el valor de 2 o de 3 o de 4 o de las que sean. Por ejemplo, vamos con los dulces de la esquina. No les recomiendo dulces, niños, pero vamos a hacer un ejemplo que llevas una buena alimentación y se te antoja un dulce, una paleta. Y vamos con la señora de la esquina o la que está afuera de la escuela y le compramos una paleta. Pero ¿qué pasa y la señora nos dice, pues son 2 pesos y le pagamos los 2 pesos? Pero ¿qué pasa si vamos con nuestros amigos o con uno de nuestros mejores amigos, con una amiga, con un amigo y también le queremos invitar? Entonces tenemos que desarrollar un algoritmo o tenemos que calcular el precio o estimarlo para poder pagar de 2. Si vamos con 3 amigos, lo mismo. A veces es fácil preguntarle nada más cuánto es, pero siempre es importante que los precios que nos digan los tengamos que corroborar y no nada más decir, sí, aquí está. Tenemos que también hacer un cálculo para saber qué nos están cobrando, lo justo, lo correcto. Entonces, volviendo al ejemplo, voy con mis 3 amigos y yo somos 4 y vamos a comprar unas paletas que cuestan 2 pesos. Una paleta cuesta 2 pesos para mí. Me costaría 2 pesos, pero si le quiero invitar a mis amigos que son 3, entonces estaríamos comprando 4 paletas con la mía. De a 2 pesos, ¿cuánto sería? Y ahí podemos elaborar una tabla donde estamos viendo la proporcionalidad. ¿Sale? Entonces tenemos que calcular cuánto voy a pagar por esas otras paletas, que serían 3 más aparte de la mía. Entonces podemos desarrollar un algoritmo, una multiplicación, seguramente una suma. Si somos 4 amigos, podríamos estar diciendo 2 pesos de uno, 2 pesos de otro, 2 pesos de otro mi amigo y 2 pesos del otro. Entonces serían 2, 4, 6, 8 pesos. O bien una multiplicación, que serían 2 por 4 son 8. Una división también. 4, que son mis amigos, lo podemos dividir. Bueno, en este caso serían 8 pesos, 8 entre 4 serían de a 2. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí que tenemos. Tengo aquí una tabla. Recuerda que esto también vienen en las páginas de tus libros de desafíos matemáticos de quinto y sexto grado. En este caso voy a especificar la lección. Viene la lección número 15 de desafíos matemáticos de quinto grado. En la página 17 lo puedes encontrar por si quieres fortalecer también este tema con tu maestro, con tus compañeros. Tenemos entonces, niños y niñas, una tabla que aquí tiene 2, 10, 6, 30, 9, 45, 10 y 50. En todas tablas donde veamos estos números, siempre recordemos que hay una relación, hay una proporcionalidad que tenemos que reconocer. Y en este caso, siempre van a ser, o estos números están relacionados con algoritmos inversos, es decir, una multiplicación, una división. Posiblemente no la puedas identificar todavía, pero vamos a ver algunas estrategias donde primero identifiquemos cuál es el factor constante de esta proporcionalidad, pero también cómo le podemos hacer para identificar ese factor, ¿vale?
Bueno, vamos a ejemplificar. ¿Qué les gustaría que fuera esa tabla? ¿Qué representa? Dulces, la hora del receso, algunas tostadas, algunos desayunos. ¿Qué les parece helados? ¿Les parece? Un poquito más. A todos nos gustan los helados, a mí me encantan. Vamos entonces a ponerle aquí, de este lado, helados. Lo voy a poner con este color. A ver si... Helados. Helados. Si le puse este título, helados, entonces significa que aquí son 2 helados, que aquí son 6 helados, 9 helados y 10 helados. Y del otro lado, pues por supuesto que vamos a tener que poner lo que es el costo o el precio. Vamos a ponerle costo, es una palabra más corta. Ahí está. Helados y su costo. Vamos a ponerle aquí un signo de pesos que represente el costo. Dijimos entonces que estos números, por estar dentro de una tabla, tienen una tabla de variación se llama, tienen una relación de proporcionalidad. Es decir, estos números guardan una relación entre sí y la vamos a descubrir cuál es esa relación. Vamos a poner esto acá para ir centrándonos en algunas cosas. Estos números, por estar dentro de una tabla de variación proporcional, los números guardan una relación. ¿De acuerdo? Vamos otra vez. Estos números que están en esta tabla de acá guardan una relación entre sí de proporcionalidad inversa. Bien. Y de ahí dijimos que vienen algoritmos inversos, que son la multiplicación o la división. Y vamos entonces ahora a desarrollar algunas estrategias con las cuales podemos identificar el factor constante de proporcionalidad. Voy a pegar una hoja donde ya tengo aquí algunas estrategias, algunos tips que nos pueden ayudar a resolver esto, a identificar ese factor constante. Observemos. Dice primero que reconozcamos la unidad. Vamos a reconocer la unidad. En esta tabla que tenemos aquí no la podemos reconocer todavía. Recuérdase que en una sesión que estuvimos viendo, siempre hay un número importante. ¿Lo recuerdas? Ese número importante eres tú, es decir, es el número 1. El número 1 siempre es importante. Entonces, en este caso tenemos que reconocer esa unidad. Una vez que hayamos establecido la unidad, seguramente es muy fácil poder reconocer lo demás y poder reconocer el factor de proporcionalidad que nos ayudará a completar la tabla. Otro dice, en este caso pues no podemos reconocer todavía la unidad. Reconocer un número familiar. Vamos a ver, esta es otra estrategia, otro tip que nos va a ayudar a identificar ese factor constante de proporcionalidad. Un número familiar, a mí en mi caso puede ser el 2 y el 10, son números familiares. Podemos también, a lo mejor para ti, un número familiar puede ser el 10 y el 50. Es decir, números familiares significa en este caso números con los cuales podamos trabajar fácilmente, que se nos hagan fácilmente manejarlos, que podamos manejarlos muy rápidamente, hacer cálculos mentales rápidos con ellos. En este caso yo agarraría aquí sí estoy aplicando esta estrategia que es reconocer un número familiar. Tenemos Podemos poner también reconocer la cantidad más pequeña, otra estrategia. Y en este caso también iría con Si puedes recordar, si puedes saber, este es el número más pequeño, si puedes observar, pues este es el número más pequeño, que coincide con que es un número familiar. Pero en otros casos, ese podría ser el número familiar, 10 y 50, podemos manejarlo fácilmente, que no tiene que ver con que sea la unidad o los números más pequeños. Bueno, yo estoy estableciendo esto, reconozco un número familiar que es 10 y 2. Ahora voy a ver cuál es esa relación que guardan entre sí. Y dijimos que hay un algoritmo inverso. Es decir, podemos darnos cuenta que 2 helados cuestan 10 pesos. ¿Estamos? Si 2 helados cuestan 10 pesos, tenemos que preguntarnos entonces siempre reconocer la unidad, ¿cuánto cuesta uno? Y podemos hacer un cálculo matemático muy simple, ya sea una multiplicación o una división. Si hacemos una división, podemos dividir ¿cuánto? El costo, así es, 10 ¿entre cuánto? Entre 2. Y ya estaremos reconociendo ahí el factor constante. 10 entre 2, voy a hacer el algoritmo, dijimos que es inverso. De este lado, 10 entre 2. Fácil. Toca 5 y sobra 0.
Estamos reconociendo aquí ya un factor constante. ¿Estamos? Pero también puedo hacer una multiplicación, un simple cálculo así. 2 por 5 es igual a 10. Y aquí estoy reconociendo, a partir de reconocer la unidad, o a partir de este número familiar, estoy estableciendo un algoritmo inverso, que es una división y una multiplicación, y estoy identificando ese factor de proporcionalidad que lo voy a poner a continuación. Lo he localizado, que es el 5. Entonces un helado cuesta 5 pesos. Lo voy a colocar. Voy a utilizar otro color que se distinga un poquito más. Verde. ¿Qué les parece el verde? Ahí está. Ya tenemos, un helado cuesta 5 pesos. 2 helados cuestan 10. Vamos a este. De aquí también podemos identificar fácilmente también ese factor constante de proporcionalidad. Es decir, ese número que siempre se va a repetir en esos, o es el que está, que es constante, mejor dicho, es constante, en todo se va a estar repitiendo. 5, 10 y se va a seguir repitiendo. Vamos a ir con este. Hagamos de cuenta que no tenemos esto de acá, que nada más tenemos 6 y 30. Tenemos estos dos números y tenemos que encontrar o identificar ese factor constante, es decir, ese número constante que se va a repetir siempre para que podamos establecer cuánto cuesta un helado, 2 helados, 3 helados, 4 o los helados que quieran. Ese número es importante localizarlo. Voy a borrar este y vamos a desarrollar un algoritmo con este. Vamos a centrarnos en este. Y hagamos de cuenta que no tenemos otros números más que este, 6 y 30. Es decir, 6 helados cuestan 30 pesos. Eso lo puedes encontrar en algún lugar, por ejemplo. Pero tú nada más quieres saber cuánto cuesta un helado o cuánto cuestan 2 helados. Nada más para comprarte el tuyo o para comprar el de tu amigo. Entonces tenemos que identificar ese factor de proporcionalidad. ¿Cuánto cuesta uno? Para ello vamos a desarrollar un algoritmo que pueda ayudarnos o facilitarnos. Y esos algoritmos puede ser una división, 30, entre de 6, o hacer un cálculo simple. Te recomiendo siempre la división. En este caso, cuando manejamos fácilmente los números, como en el caso este de aquí, 2 por 5, pues son 10. Inmediatamente lo identificamos. Pero no siempre es así. Entonces siempre es recomendable utilizar la división para poder ser exactos. Tenemos aquí nuestro algoritmo de división, un cálculo fácil, 6 por 5. Estoy aplicando también lo que es el algoritmo inverso, que es la multiplicación. 5 por 6 son 30, para 30 es 0. ¿Te das cuenta por qué es un factor constante de proporcionalidad? Porque se vuelve a repetir el número 5, así como en este. Vamos a ver entonces. 6 por 5 son 30, se identificó. Ahora voy a poner entonces lo que son, cuánto cuesta un helado, 2 helados, 3 helados, etc. Vamos a ponerlo ya con rojo, sí, que estamos 2, 3 helados, queremos saber cuánto cuestan 4, 5, 6, ya sabemos que cuestan 30 pesos, 7 helados, 8 helados, 9, 10 y 11 helados, hasta acá terminaríamos. Si ya sabemos cuánto cuestan 2 helados, cuánto cuesta uno, lo demás es muy fácil. Podemos nada más establecer el algoritmo de la multiplicación. ¿Estamos? Si sabemos que uno cuesta 5 pesos, entonces podemos multiplicar 2 por 5, son 10. 3 por 5, son 15. 4 por 5, y ahí estamos estableciendo esos algoritmos, o ese algoritmo inverso, que en este caso sería el de la multiplicación. Entonces nos podemos ir así. 2 por 5, 10. Ya tenemos este factor constante. Recuerden que este factor constante de proporcionalidad se va a repetir. Es decir, este mismo número, este número de lados lo voy a multiplicar por el costo y de esa manera puedo estar sacando todos estos resultados. Ya establecí cuánto cuesta uno y que era lo más importante, haciendo un algoritmo de división. Entonces vamos, 3 por 5 son 15. Entonces ya sé que 3 helados cuestan 15 pesos. Voy con el siguiente, 4, y utilizo mi factor constante de proporcionalidad, que ya lo saqué, que ya lo establecí. 4 por 5 son 20. 5 por 5 son 25. Y puedes darte cuenta, puedes observar, notar
que el 5 se va repitiendo, van 5, más 5, más 5, más 5, más 5. Por eso es una constante. 6 por 5, 30. En este caso hicimos el algoritmo 30 entre 6 y establecimos este. O también de aquí lo pudimos haber establecido 10 entre 2 a 5. 7 por 5 son 35. Y de esta manera estamos calculando cuánto cuestan 7 helados para 7 de nuestros amigos o 7 de nuestras amigas. 8. 5 por 8 o 8 por 5 son 40. Ya 9 ya está, 10 por 5 son 50, 9 por 5 son 45. Y ahora vamos con el 11. Ya sea que lo multipliquemos o como es un factor constante y es muy fácil de calcular o estimar, podemos hacer una suma también. En este caso le aumentaríamos 5 pesos más para otro helado. O hacer la multiplicación, 11 por 5 son 55. Es muy fácil, ¿verdad? Cuando hemos calculado lo que es cuánto cuesta un helado, podemos calcular lo que cuestan 2 o los que tú quieras, para todos tus amigos, para toda la familia, o simplemente nada más para desarrollar o requisitar alguna de estas tablas. A lo mejor podamos llegar a tener algún negocio en el cual podamos estar utilizando esas tablas de variación proporcional. Bueno, esos son unos ejemplos sencillos, niñas y niñas. Te recuerdo que en las páginas de tu libro de desafíos matemáticos podemos encontrarlo. Pero vamos a irnos a otra tabla un poquito más compleja que vamos a ir requisitando también. ¿Les parece? Entonces, para cerrar nada más, reconocimos la unidad. ¿Cómo podemos reconocer la unidad? ¿O cuánto cuesta? ¿O cuál es el costo de un solo objeto, de alguna sola cosa? En estas tablas de variación proporcional, pues simplemente aplicando un algoritmo, establecer cuál es la relación que hay en estos, que te recuerdo, es un algoritmo inverso, que es la división y la multiplicación. Y a partir de ello podemos establecer el costo de una unidad, que es importantísimo. Y vamos a ir entonces, ahora no voy a quitar la tabla, voy a pegar una encima, la cual nos pueda favorecer también a que podamos localizar o identificar esa constante de variación proporcional. Voy a pegar, vamos a sacar un poquito de Durex. Es importante que en tu cuaderno lo puedes ir registrando, todas las ideas que puedas ir teniendo ahí, en una hoja que puedas compartirla posteriormente con tu maestro, con tus compañeros, y que ya estamos aquí identificando, estamos desarrollando algunas estrategias que nos puedan ayudar a que fácilmente resolvamos estos problemas. Vamos a pegarlo. Aquí tenemos otra tabla, no tiene título, pero puedes ponerle lo que tú gustes. Y vamos a ver, ¿qué te parece si ahora lo requisitamos? Aquí viene otros números, dijimos que esa tabla de variación proporcional, por supuesto que estos números siempre tienen una relación y hay que localizarla. A partir de esa relación vamos a encontrar el factor constante de proporcionalidad. Una vez que lo hemos localizado, ese factor constante de proporcionalidad, podemos requisitar la tabla o podemos calcular más valores. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a ponerle aquí, ¿qué te parece? Que sean, ya vimos en una primera tabla que eran helados. Vamos a quitarnos un poquito de dulces y vamos a ver si estamos en el receso y que estos sean, a ver, tortas. Vamos a ponerle, es un ejemplo nada más. ¿Sale? Tortas, y que este sea el costo de esas tortas. Muy bien. Si observas, en esta tabla ya los números están también, no están organizados con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como en la tabla anterior, que así podríamos ver que hay una secuencia. En este caso está el 17, el 15, el 5, el 12, el 9, pero también se aplica la misma estrategia. Primero vamos a reconocer la unidad. Muchas veces viene la unidad en algunas de las tablas, pero en este caso tenemos que reconocerla, vamos a tener que establecerla. Sale reconociendo el factor constante de proporcionalidad. Ahora, vamos a reconocer un número familiar para que podamos reconocer esa unidad. ¿Cuánto cuesta una torta? En este caso, pues para mí, cada uno de ustedes seguramente tienen números familiares. Cada persona es diferente y cada quien hace cálculos matemáticos diferentes. En este caso, para mí un número familiar sería el 5 y el 40.
Posiblemente para ti sea el 9 y el 72. ¿Por qué? Porque a lo mejor dominas mejor una tabla de multiplicar también. De eso también depende. O reconocer la cantidad más pequeña. Acá también aplica ese mismo término. En este caso, reconocer un número familiar es este para mí porque son pequeños, son números pequeños y por lo mismo estoy reconociendo esos números pequeños. Bueno, niños, dijimos que es un algoritmo inverso. Si es un algoritmo inverso, entonces tenemos que aplicarlo acá. Ya vamos a trabajar con esos dos números, que es el 5 y el 40, porque reconocimos que es un número familiar. Y a partir de ahí vamos a reconocer lo que es la unidad, lo que es identificando el factor constante de proporcionalidad. Voy a borrar este algoritmo que tenemos acá y vamos a hacer el otro. 40, tenemos 40, vamos a desarrollar el algoritmo entre de 5. ¿Qué tal? Seguramente también ya aplicaste un algoritmo de multiplicación, lo podemos hacer. Sugiero siempre que sean las divisiones, es una forma un poquito más exacta, pero la multiplicación aplica también, porque finalmente aquí también establecemos una multiplicación. 40 entre 5 son a 8, o 5 por 8 son 40. Para 40, pues es 0. Estamos encontrando lo que es o identificando el factor constante de proporcionalidad, es decir, ese número 8 se va a repetir, va a ser constante en cada uno de los números que vayamos desarrollando para completar esta tabla. Entonces podemos saber que una torta, voy a ponerlo, no con verde no, para que no se, vamos a ponerlo de rojo, que una torta, ¿cuánto estaría costando? Así es, 8 pesos. A partir de este número, a partir de reconocer la unidad, niños y niñas, podemos saber cuánto cuestan 2 tortas, por supuesto, desarrollando un algoritmo, el de multiplicación, o también podemos sumarlo. Si una torta cuesta 8 pesos, 2 tortas van a costar 16. Podemos, aplicando el algoritmo de multiplicación, que serían 2 por 8, 16. Podemos establecer entonces que 2 tortas cuestan 16 pesos, 3 tortas, 4 tortas, o las tortas, en este caso 17, costarían 136, 15 tortas costarían 120 pesos, 5 tortas por supuesto cuestan 40 pesos, 12 tortas cuestan 96 y 9 tortas cuestan 72. ¿Qué te parece si complementamos o dejamos también para que tú puedas desarrollar también estos algoritmos o puedas también bueno, ya identificamos el factor, pero para que podamos seguir requisitando lo que es esta tabla de variación proporcional? Vamos a ver, ¿qué te parece si le ponemos aquí cuánto cuestan 10 tortas? ¿Cuánto cuestan 20 tortas? Ya tenemos 12, ¿cuánto cuestan 13 tortas? ¿Qué te parece 30 tortas para todo el salón? Y otra vamos a poner, ¿cuánto cuestan 50 tortas? Bien, tenemos ahí ya pues espero que lo puedas desarrollar en casa. Podemos hacer si gustas algunos, pero es importante también que tú puedas desarrollar unos algoritmos tú mismo en tu casa, con apoyo de tus papás, de tu maestro, por supuesto. Y vamos a ver, si una torta cuesta 8, podemos ya encontramos el factor constante de proporcionalidad, vamos a ver cuánto cuestan 10. Haciendo una simple multiplicación lo podemos calcular inmediatamente. 10 por 8, pues son 80. Ya tenemos que 10 tortas cuestan 80 pesos. De ahí podemos establecer, si 10 tortas cuestan 80, aquí también hay una relación que sería el doble, pero son estas otras estrategias que puedes estar utilizando, ¿sale? Al final de cuentas te va a dar el mismo resultado, pero es cuestión de adivinarlas. En este caso serían 8 y 8, 16, 160 pesos de las tortas. Bueno, niños y niñas, yo espero que en casa puedas desarrollar estos demás algoritmos y puedas identificar o puedas ya requisitar o cuál es el costo de 13 tortas, de 30 y de 50. Desarrollando el algoritmo de multiplicación o aplicando otra estrategia que tú gustes. Niñas y niños, me dio gusto saludarlos y desarrollar esta sesión con ustedes. Soy el profesor Ángel Fernando. Hasta la próxima.